Bueno, damos continuidad a este cuarto estudio sobre el arrebatamiento de la iglesia. Eh, antes de darle continuidad a este estudio, les voy a leer en la palabra de Dios, eh, segunda carta de Timoteo, eh, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero aclararles que muchas personas dicen que la palabra de Dios, que la palabra del Señor, es un libro escrito por hombres, inventado por los hombres. Quiero aclararles que eso es una mentira, una completa mentira. Aquí la Biblia nos confirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde los tiempos antiguos, desde que se comenzó a escribir el Antiguo Testamento, a los profetas, a los hombres de Dios de aquellos tiempos, siempre el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres que tenían que escribir. Se les daba instrucciones exactas de lo que tenían que hablar. Ningún hombre por sí solo escribía nada si antes Dios no había hablado. Es por esto que quiero recordarles y aclararles y confirmarles que en estos tiempos se han levantado muchos profetas, falsos profetas. Y la palabra del Señor es clara. Dice que toda profecía se debe de cumplir al 100%, como se ha venido cumpliendo la palabra de Dios hasta el día de hoy, como nos la dijo Dios, como profetizó el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy se ha venido cumpliendo el 100% de su palabra. Pero los falsos profetas que se han levantado en los últimos tiempos han profetizado a medias. Nunca se ha cumplido en su totalidad lo que han profetizado. Entonces, cuando esto sucede, son falsos profetas, son mentirosos, son hombres inicuos. No hay verdad en su boca, que le van a hablar al oído, que le van a decir que mire, que es que usted le va a ir bien, que usted va a levantar una casa, que usted va a estar viajando, que usted va a salir de la pobreza. Eso es adivinación. Y detrás de todo esto hay un solo ser que maquina y planea para que una persona no continúe los caminos del Señor, sino que se desvíe de la verdad, se desvíe de los caminos del Señor. Y no hay otro más sino el demonio. Estos demonios son los que le hablan al oído de la persona porque es obvio que conocen su pasado. Los demonios le conocen a usted y a mí, nos conocen el pasado desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y en el transcurrir del tiempo, Él conoce cada movimiento suyo, cada movimiento mío. Y por eso es que Él planea la caída de cada uno de nosotros. Y no desea que nosotros continuemos en los caminos de Dios, porque sabe que le vamos a hacer daño, porque sabe que al unirnos muchas personas conformaremos una iglesia donde Él no prevalecerá contra sus puertas. Que la palabra del Señor dice que el enemigo no podrá levantarse contra la iglesia. Si nos unimos en oración como iglesia, aunque cada uno de nosotros somos la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo,
es muy necesario estar unidos en oración, congregarnos y no creer las mentiras de estos falsos profetas o de estos falsos apóstoles, que en estos tiempos hay mucho apostolado falso. Desde el año 2000 hacia acá se ha levantado el falso apostolado. Y la esposa del apóstol entonces ya es profeta. Entonces tenemos que tener cuidado a qué lugares que vamos a congregarnos, qué doctrina es la que vamos a recibir. Porque ciertamente son doctrinas de demonios. La gente engañada cree que está recibiendo palabra de Dios, que está recibiendo unción, que está recibiendo protección, cobertura, pero mentiras. También el diablo se disfraza como ángel de luz. Y quiero advertirles que todo esto que planea el enemigo desde el infierno, que es el tema que estamos tratando, hace que muchos hermanos ingenuos que no leen la palabra de Dios, que les da pereza coger una Biblia y leer la palabra de Dios y escudriñarla, y por estas razones que caen engañados. Porque solamente abren la Biblia cuando van a la iglesia. Le limpian el polvito en la casa, la echan al bolsito y se van para la iglesia el día domingo a decirle todo sí y amén al pastor, sin saber si le está predicando bien o le está predicando mal. Solo se limitan a estudiar la palabra el día que el pastor está enseñando y ya, y entre semana que están escuchando música del mundo, rancheras, que Vicente Fernández, que Darío Gómez, que Los Rayos y todos esos músicos populares que no hacen sino transmitir engaño, adulterio, fornicación y hasta inspiran al suicidio a las personas. El enemigo no quiere que usted y yo heredemos el reino de los cielos. El enemigo siempre ha querido destruir la creación perfecta de Dios que somos nosotros, los seres humanos. Les dejo esta inquietud para que reflexionen, para que no se dejen engañar, para que estudien la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. No necesitamos darle otra interpretación más que la palabra del Señor nos da. Ella misma se interpreta. Y si estuviéramos diciendo mentiras, ella misma nos dice a nosotros mentirosos, porque la palabra del Señor es clara. Sin más preámbulos, vamos a darle inicio a terminar este cuarto estudio. No sin antes recordarles que nos pueden buscar en la página de YouTube, en la página web como Iglesia de Jesucristo, Restauración y Vida. Una vez más les recuerdo, mi nombre es Arbey Gustavo Andrade Aguirre. No me declaro pastor porque no lo soy. Soy un siervo inútil de Dios. Lo único que quiero es continuar los caminos del Señor, agarrado de la mano de Dios, escudriñar la palabra y poder transmitir lo que Dios me ha dado. Soy el hermano Arbey Gustavo Andrade. No soy maestro, no soy evangelista. No me declaro apóstol, no me declaro profeta, porque no lo soy. Vuelvo y le reitero, soy un siervo inútil de Dios, que me dejo usar como instrumento suyo. Vamos a darle continuación entonces. Le pido a Dios que le dé sabiduría y entendimiento para que ustedes puedan colocar por obra y practicar lo que dice la palabra de Dios. No lo que digo yo, porque les quiero aclarar,
No quiero dogmatizar esta enseñanza, simplemente la transmito y ustedes tienen su libre albedrío de estudiar, comprobar bíblicamente si lo que yo estoy enseñando acá es verdad o es mentira. Vamos a ir al libro vamos a seguir en la carta de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Y qué es lo que sucede? Como veníamos tratando, terminando el tema anterior, el mismo tema del estudio 4, que la gente prefiere irse a un burdel, prefiere irse a un prostíbulo, prefiere irse a una taberna, a una discoteca, antes que ir a buscar de Dios. Se aferran a lo material. Aún personas, ya en el hecho de muerte, todavía están pensando en lo que van a dejar. Y se olvidan que Dios es el que dispone todas las cosas a favor y el que decide si tenemos o no tenemos. Hay muchas personas que por el afán de conseguir dinero, pues se meten en negocios oscuros, como narcotraficantes, como los que transportan droga. Se meten a colocar las llamadas ollas donde venden drogas, microtraficantes, en los barrios, contaminando a los jóvenes, contaminando a los niños, las niñas. Aún hombres mayores han caído en esto. Pero todo sucede ¿por qué? Porque nunca le han abierto el corazón a Dios, porque nunca han dispuesto su vida para recibir a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y todo esto sucede porque por la ignorancia de no querer leer la palabra de Dios, solo se limitan a criticar a los cristianos, a los que llevan la palabra, a los que los quieren invitar a una reunión, a los que los quieren invitar a una célula en la casa, a los que los quieren invitar a una oración en familia quizás. Prefieren estar tomando licor, escuchando música que no edifica para nada. Aquí dice la palabra de Dios, a estos evita. A estos evita. Y es lo que la palabra del Señor me enseña a mí en este día. Evitar ir a reuniones
que se llegó Navidad, que camino vamos a celebrar, que vamos a hacer un asadito, y ahí en ese asadito terminan tomando licor, terminan tomando aguardiente, que whisky, que cerveza. Que entonces que vamos a una fiesta, que vamos a continuar por acá, que vamos a continuar por allí, y muchas veces nos dejamos envolver en esas fiestas navideñas, que en las fiestas de San Pedro, que le vamos a celebrar el cumpleaños, pero que toca con licor, que con baile. Y finalmente el enemigo termina por utilizar nuestra familia o nuestros amigos para querer hacernos caer. Y para evitar todo esto, pues ahí dice bien claro, a esto se evita. Pues no vayamos. Si es el día de Navidad, pues no vaya el 24 de diciembre a celebrar la Navidad con su familia. Vaya por allá el 26, 27, dése una vuelta y salúdelos. O vaya por allá el 22 o 23 y salúdelos. Pásela con su familia. Porque lo mejor es pasarla en familia, orando, hagan una cena en la casa, compartan, dándole gracias a Dios. Se llega el fin de año y exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que transmiten estas fiestas? ¿Qué es lo que transmite la Navidad? ¿Qué es lo que transmite el Año Nuevo? Solo mundanalidad. Dineros mal gastados, dineros mal invertidos. ¿Cuántos millones de dólares se queman en esas fiestas? En pólvora. ¿Cuántos millones de dólares se queman en estas fiestas? Con todo ese dinero que queman ese día, que eso es hasta pecado, le quitarían el hambre a millones de personas. Le quitarían el hambre a muchos seres humanos que viven en condiciones precarias, que viven entre el agua prácticamente. Y con todo el dinero que se gastan en licor y en todas esas mundanalidades, se haría exactamente lo mismo. Pero el enemigo ha sido astuto durante todo el correr del tiempo y ha querido engañar al ser humano y lo seguirá engañando. Mientras el ser humano no tome la decisión de buscar de Dios, mientras el ser humano no tome la decisión de entregarle la vida a Cristo, va a seguir esclavizado en todo esto que coloca el diablo. Y lo hace día por día más heredero del infierno. Lo va acercando más al infierno. Lo va acercando más al valle de sombra de muerte a muchos que se dicen ser buenos. A muchos que dicen yo hago obras de misericordia, yo voy y le doy un mercadito allá al vecino que es que hoy amaneció sin comidita, pobrecito, que yo voy y le doy allá a la otra señora que un desayunito, que un almuercito y ya con eso cree que están bien delante de Dios. Pues quiero decirles que las obras no lo van a salvar. A usted no lo salvan las obras, a usted lo que lo salva es entregarle la vida a Cristo, cambiar de adentro hacia afuera, zafándose de todas las cosas que el mundo ofrece. Y no estoy diciendo con esto que el ser rico es un pecado. No, porque hay muchas personas que tienen mucho dinero, aman a Dios y aman al prójimo. Practican la verdad. La palabra de Dios la colocan por obra suya. Son hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios. No se necesita tener dinero o no se necesita ser pobre para estar cerca de Dios. Se necesita tener un corazón dispuesto, contrito y humillado delante de Él. Si la humanidad entendiera lo que significa misericordia quiero, este mundo andaría mucho mejor. Pero lamentablemente muchos padres prefieren desde pequeñitos a sus niños dejar que ellos hagan lo que se les dé la gana
Prefieren que sus hijos miren películas de terror, prefieren que sus hijos miren películas de sexo, prefieren que miren películas de guerra, películas sangrientas, que se la pasen metidos en sus juegos de celular, en sus juegos ese, esos juegos de videos. Prefieren verlos allá para que no les molesten la vida y no les cansen la vida en el hogar. Entonces que se vayan para la calle, que el mundo los eduque. Pero cuando comiencen a llegar los hijos con problemas de drogadicción, con problemas de alcoholismo, ahí es donde vienen los dolores de cabeza. Y ahí sí van a empezar a decir, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucedió aquello? ¿Por qué me sucedió lo otro? Porque sencillamente usted no lo sujetó desde pequeños. Porque usted sencillamente, a usted le dio pereza, a usted se le dio la gana de rechazar el nombre de Dios. Pero cuando ya se ve envuelta o envuelto en un problema mayor, entonces ahí sí comienzan a buscar de Dios y a buscar de Dios. Obviamente que Dios nunca los va a rechazar, ni Jesucristo. Jesucristo nunca va a rechazar a nadie. Por eso dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, al que viene a mí yo no le echo fuera. Pero ¿por qué no evitarnos esos dolores de cabeza y educar a nuestros niños desde ahora para que cuando ellos lleguen a viejos, esa dirección que le hemos dado desde pequeños no sea parte de ellos? Ese temor de Dios no sea parte de ellos. Para que las generaciones futuras, si aún no llega el arrebatamiento de la iglesia, sea mucho mejor. Muchas personas prefieren estar en un partido de fútbol pagando boletería cara antes que usar ese dinero para la medicina incluso de su papá o su mamá. Porque el ídolo es el equipo del momento o es el cantante del momento y van y pagan unas entradas carísimas para que les siga alimentando con una falsa realidad. Y ese no es el camino, amigo, hermano. Ese no es el camino. Debemos de tener conciencia de lo que realmente debemos hacer como hombres y mujeres responsables. El mundo no nos ofrece sino tristezas, dolores. El mundo no te va a ofrecer vida eterna. El mundo lo que te va a ofrecer es condenación. Si no abres el entendimiento, si no le abres el corazón a Dios, si no dispones tu vida para caminar con Cristo, estamos caminando sobre la última profecía antes de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Ya estamos caminando sobre ella. En cualquier momento, como lo dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y los muertos resucitarán primero y todos los que hayamos quedado seremos arrebatados y nos reuniremos con Jesús en las nubes. Y estaremos con Él para siempre, lo dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13. Entonces aquí, más que un regaño, es llamarlos a reflexionar. Es invitarlos a que continúen leyendo la palabra de Dios, para que continúen caminando en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, dejándose en usar. El Espíritu Santo los va a continuar usando, me va a continuar usando. Y no desfallezcamos, alentemos a los hermanos que se encuentran débiles, a los hermanos que a veces no quieren continuar, visitémoslos. ¿Cuántos pastores dogmatizan una enseñanza en sus iglesias y no dejan participar a los niños de las obras que se hacen allí en la iglesia?
que no lo dejamos participar al niño de 8 años, de 7 años, de 9 años, de 10 años, de 11 años, de 12 años, que no lo dejamos participar en una obra de teatro porque todavía no está bautizado. Que no lo dejamos participar en las danzas de la iglesia porque todavía no está bautizado. Que no lo dejamos cantar en la iglesia porque el niño canta bonito, pero no lo dejamos cantar porque no le dejamos pertenecer al grupo de alabanza porque el niño no está bautizado. La Biblia por ningún lado dice que no dejemos participar a los niños, al contrario, dice dejar que los niños se acerquen a mí, no se los impidáis. Pero muchos de los pastores han sido piedra de tropiezo para muchos jóvenes, para muchos niños que se pudo haber evitado de que hoy en día fueran delincuentes o drogadictos, a causa de una dogmatización, a causa de tener un dogma en su iglesia. Y esto da tristeza porque realmente el pastor es el que tiene, entre comillas, el mando de su congregación, el que dirige su congregación. Hay líderes, hay ujieres que pueden hacer partícipes a estos niños. Empezar desde ahora, desde pequeñitos, a que se enamoren de la palabra de Dios, a encaminarlos en los caminos de Dios. ¿Quién dijo que si un niño no estaba bautizado en la iglesia cristiana, no puede participar de las cosas de Dios? Son dogmas que se han inventado los pastores. Y por esta razón es que yo he tenido ciertos encuentros con algunos pastores porque yo sí les he dicho las cosas en la cara, como se les debe decir, sin faltarles al respeto. Porque han dogmatizado una enseñanza. Y cuando estos pastores o maestros o líderes han sido piedra de tropiezo para estos niños, yo mismo lo he visto, los llevan a sus tales encuentros, a sus tales retiros espirituales, a eso sí no necesitan que estén bautizados los niños, para que les paguen 80, 100 mil pesos por un viaje, por 2, 3 días, y traerlos y descuidarlos, porque no les interesa sino lo que paguen por el viaje los padres, por estos niños, pero los descuidan espiritualmente. Y si quieren ir a la iglesia, pues que vayan. De todas maneras, ellos ya conocen lo bueno, ellos ya conocen lo malo, ellos ya tienen libre albedrío, ellos saben esto y saben lo otro. Jóvenes de 12, de 13, de 14 años. Un joven de 12 o 13 años necesita ser direccionado por la palabra de Dios. Debe ser direccionado por sus líderes que amen la palabra de Dios, que amen al prójimo. Aquí lo dice la palabra de Dios. Bien claro lo dice. Vuelvo y les leo. Dice aquí, en el verso 3 de segunda de Timoteo 3, verso 3, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Esto es lo que sucede cuando aborrecen que un niño participe de la palabra del Señor. Se convierten en estas personas. Salen de la congregación criticando al pastor, criticando a los sugieres, criticando a los líderes, criticando a los maestros, criticando al pastor de jóvenes. Y con justa razón. Que no hablemos del siervo de Dios, es que no estamos hablando del siervo de Dios, estamos hablando desde la acción que están cometiendo con estos niños y con estos jóvenes, los están descuidando espiritualmente. Si un joven no asiste a la congregación el día sábado o el día domingo, lo mínimo que tienen que hacer los pastores de jóvenes o los líderes de jóvenes es ir a visitarlos y mirar qué pasó, por qué no fue. Hacerles un seguimiento.
A todos los jóvenes que llevan a esos encuentros, a esos retiros espirituales, hay que hacerles seguimiento y no deben de soltarlos de la mano. Vamos a leer la palabra del Señor para seguir confirmando que, ya dejando esta reflexión un poquito aparte, vamos a seguir confirmando lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Muchas personas van a la iglesia, no se hablan con el hermano, no se hablan con la hermana, tuvieron algún inconveniente y andan peor que como andan los del mundo. Hablando mal de ellos, hablando con los otros hermanos, criticando, en lugar de ponerse en paz con ellos, aclarar la situación. Dice acá la palabra de Dios que deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y eso es lo que debemos hacer delante de la presencia de Dios, andar reconciliados. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. No saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este puntico es un puntico en donde encontramos que son los que se encuentran en el valle de sombra de muerte. Todos estos que dijeron ser buenos, que dijeron ser buenos cristianos, que yo sí creo en Dios, que yo amo a Dios, pero con sus acciones hacían todo lo contrario. No amaban al hermano. Tenían odio y rencor contra el hermano, contra el pastor, contra sus dirigentes, sus líderes espirituales. Dice la palabra bien claro, serán echados en la cárcel y no saldrán de allí hasta que pague el último cuadrante. O sea que si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, muchos de los que están en este terrible lugar, también, que existe ese terrible lugar, ese tercer lugar llamado Valle de Sombra de Muerte, si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, tendrían que esperar 7 años, que son las bodas del Cordero, el regreso de Jesucristo para el reinado milenario, 1000 años, y después otro poco de tiempo. Y después de allí, cuando salgan, como lo dice Apocalipsis 20, 15, 15 en adelante, dice que el Hades devolverá a sus muertos, que el mar devolverá a sus muertos y la muerte devolverá a sus muertos. O sea, los que tienen retenido la muerte, porque la muerte y el Hades son dos lugares diferentes. Y nos confirma la palabra de Dios y nos dice la palabra de Dios. Se las voy a leer, que es lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis 20. Vamos a leerlo desde el verso 11 en adelante. 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí quiero hacerles una aclaración. Primero,
Dice que vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Cuáles son los muertos grandes y pequeños? O sea, los pobres y los ricos, los que sabían y los que no sabían de la palabra de Dios. Dice que estaban de pie ante Dios, o sea, ni siquiera podían estar de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Estaban de pie delante de Dios. Dice, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros fueron abiertos? El libro que usted, en donde usted le anotan todo lo que usted hace, y el libro en donde a mí me anotan todo lo que yo hago, todo lo que yo cometo desde antes de nacer hasta el día que muera. Y todo eso está siendo escrito, cada uno tiene un libro individual. Por eso es que la salvación es individual. A mí no me salva mi hermana que es cristiana, que es pastora, ni mi papá que es pastor, ni mi mamá que es pastora, ni mi abuelo que es profeta, ni mi abuela que es apóstol. A mí no me salva ninguno de ellos. A mí lo único que me salva se llama Jesucristo, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Cada libro pertenece a cada ser humano. Entonces, continuamos. Y dice acá, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es donde estamos inscritos. Si usted está inscrito en ese libro de la vida, o si yo estoy inscrito en el libro de la vida, obtenemos la salvación y podremos entrar al gozo del Señor. Amén. Y fueron juzgados los muertos. ¿Cuáles muertos? Por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles muertos y qué era lo que tenían escrito en los libros? Las acciones que usted hizo, las acciones que usted está haciendo como pastor, como maestro, como evangelista. Si no conoce de la palabra de Dios también. Si es ateo, también. Si es católico, también. Si es cura, si es monja, si es papa. Todas las acciones están escritas en estos libros de cada uno de los seres humanos. Alguien dice que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Y yo creo que sí tenemos ese ángel, y ese es el ángel que tiene ese libro en la mano todo el tiempo al lado de nosotros, escribiendo cada cosa que hacemos, cada acción. El espíritu que nos conecta a Dios, es el espíritu de vida que Él nos dio. Y eso hace que cuando la persona muera, sea bueno o sea malo, el espíritu regresa a Dios, que fue quien lo dio, el aliento de vida, el soplo de vida, que es muy diferente al Espíritu Santo, totalmente diferente. El Espíritu Santo lo reciben los que reciben a Cristo como único y suficiente Salvador, los que son bautizados en agua. Aquí es muy diferente el Espíritu Santo al espíritu de vida, al aliento de vida que Dios nos da. El alma es totalmente diferente al espíritu. El alma no es igual al espíritu. El alma es donde están los sentimientos, los sentidos, las emociones. Ese es el alma de cada ser humano. Y esta alma es la que tiene que darle cuentas a Dios. Y estas almas son las que están presentándose acá, en Apocalipsis 20, 11 en adelante, versículo 12. Son las que se están presentando delante del trono de Dios. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles muertos? Los que están en el paraíso gozando de la presencia de Dios, los que fueron arrebatados en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia y fueron a las bodas del Cordero. ¿Será que estos muertos que están allí disfrutando de la presencia de Dios, cuando dice la palabra del Señor que estaremos por siempre con el Señor después del arrebatamiento de la iglesia, será que el Señor nos va a sacar de nuevo de allá y nos va a volver a juzgar? Cuando nosotros ya fuimos juzgados y fuimos lavados con la sangre de Cristo y fuimos perdonados. Aquí es donde yo le hago la aclaración, en donde existe un lugar que se llama el Valle de Sombra de Muerte, y lo confirma la palabra de Dios. No son inventos míos, la palabra lo dice.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, y el Hades, que para los testigos de Jehová el Hades es la tumba. El Hades es el infierno. Yo no sé de griego, no sé qué dice en griego, qué no dice en griego. Yo lo único que interpreto es lo que la palabra del Señor me dice acá, que el Hades, y para mí, como dice la palabra de Dios, es el infierno. Y si el Señor Jesucristo dijo que el infierno existía, pues el infierno existe. Jesucristo no le vino a contar a usted historias de Pinocho. Jesucristo no vino aquí a jugar a hacerse crucificar porque sí. Porque si el infierno no existiera, entonces ¿para qué moría Jesucristo en la cruz? ¿Cuál era el fin de morir en la cruz si no existía un infierno, si no era para la salvación de nuestra alma? Jesucristo vino a morir por usted y vino a morir por mí, por los pecados pasados, por los presentes y los futuros. Pero no los míos, sino los de los seres humanos. Hasta cuando llegue el día de estar en la presencia de Dios. Entonces vuelvo y les aclaro, Jesucristo no vino a morir porque sí. Jesucristo vino a morir porque ya estaba escrito, ya estaba la promesa de Dios desde Génesis 3:15, que Él vendría a reconciliarnos con Dios y era por medio de la cruz. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no nos podemos acercar a Dios, porque el único que nos lava con la sangre preciosa es nuestro Señor Jesucristo, el que nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces aquí es donde yo les pregunto, ¿cuáles son los muertos que son juzgados? ¿Los que salieron del paraíso? ¿Los que están en el paraíso? ¿Los que están en el reino milenario de Jesucristo? ¿O los que están en lo que dice aquí la palabra del Señor? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero antes dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados. Estos son los que son juzgados, los que están en el infierno y los que están en el valle de sombra de muerte. Son juzgados. ¿Y en un juicio qué hay? Condenados y los que salen libres. Y los que salen libres, aquí dice, y cada uno según sus obras. Cada uno según sus obras. Entonces, si se presenta un asesino ante un juez, uno que ha sido violador, uno que ha sido asesino, uno que ha corrompido una sociedad y no se ha arrepentido, y tiene 50, 70, 80 asesinatos en su espalda, y se presenta ante el otro que se robó un salchichón o se robó una libra de arroz, ¿será que el juez lo va a condenar igual? Le va a decir, usted como se robó una libra de arroz también va para la silla eléctrica. El que va para la silla eléctrica es el que cometió asesinatos y no se arrepintió de nada. Antes se gozaba, se complacía en la maldad. Este es el que va a ocupar la silla eléctrica. El que se robó la libra de arroz o el salchichón, ese es el que ha tenido tiempo para reflexionar, arrepentirse y si alcanza misericordia. El juez no creo que lo vaya a condenar con el mismo juicio con que condenó al que merece la pena de muerte. Entonces aquí Dios nos hace una salvedad. Dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que se traslada del infierno al lago de fuego y azufre. Y es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces aquí encontramos en Apocalipsis 20:15
que todavía hay una luz de esperanza para los que estaban en el valle de sombra de muerte, y quizás, no sé cuántos, no sé, no soy nadie, solo Dios juzga, y aquí encontramos que el único que juzga es Dios y el único que condena es Dios, no el hombre. Yo no soy nadie para decirle usted se va para el infierno, usted se va para allá, usted se va para allá, porque yo mismo estoy en riesgo de no saber para dónde me voy. Solamente estoy consciente de que si yo sigo con Jesucristo de la mano, puedo tener mi salvación. Pero no sabemos qué piedra de tropiezo el enemigo nos quiera colocar más adelante, y lo único que le pido a Dios es que nos cubra con su sangre preciosa, que su bendito y santo Espíritu nunca se aparte de nosotros. Porque no podemos estar juzgando al hermano o a la hermana, criticándolo, cuando nosotros mismos estamos en riesgo de caer. Entonces aquí les aclaro. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Una vez la palabra de Dios, sustentándolo bíblicamente, que sí existe ese tercer lugar, un terrible lugar llamado Valle Sombra de Muerte. Porque no son los mismos muertos los que murieron en Cristo que los que murieron sin Cristo, o aquellos que se burlaron de la palabra de Dios, que pisotearon la sangre de Jesucristo. No son los mismos muertos. Hasta hoy, hasta este momento terminamos lo que es el cuarto estudio. Una vez más los invito a que visiten mi página, Iglesia de Jesucristo Restauración y Vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les dé sabiduría y entendimiento. Les recomiendo una vez más, continúen leyendo la palabra de Dios. Seguiremos con estos estudios para seguir profundizando sobre este tema.